Les recordamos que esta es una coproducción de Ecuador para Largo, el Foro de los Comunes. Aquí sí hay texto y registro Aurora. Pueden encontrarnos también en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, Spotify e iVoox como Frente Radioso. Agradecemos también a Línea Dura, medio de comunicación digital ubicado en New Jersey, quienes retransmiten Frente Radiosa para la comunidad migrante en los Estados Unidos, y a Ronnie por la coordinación técnica desde los estudios centrales. En esta tarde conversamos sobre la renegociación de la deuda en Ecuador y Argentina. Para abordar este tema, nos acompañan María Elsa Viteri, exministro de Economía y Finanzas del Ecuador, Andrés Arauz, también exministro de Estado y miembro del Grupo de Deuda de la Internacional Progresista, y desde Argentina, Pico Simi, sociólogo y maestro en Relaciones Internacionales. Gracias por acompañarnos. El gobierno de los acreedores. La reestructuración de la deuda ecuatoriana obtuvo la venia de los acreedores, 9 centavos menos por dólar en bonos cuyo precio real es 3 veces menor. Catalogada como un hito desde las vocerías oficiales y los medios de comunicación, el gobierno intenta justificar con esta jugada el pago de la deuda en medio de la crisis sanitaria. De ahí que quienes otrora atacaron el endeudamiento público hoy sean los principales defensores de las amortizaciones y la imagen internacional del país. Dado que Moreno está acostumbrado a márgenes de legitimidad insignificantes, no se esperaba menor celebración por haber obtenido un 97% de los votos. Pero lejos de una audaz gestión, la negociación no se realizó entre distintos bandos, pues se presume que los tenedores son actores cercanos al gobierno y sus aliados. Por eso era impensable ofertar el precio real por los bonos. Se debía salvar los bolsillos de quienes salvan la ilegitimidad del gobierno. Si los tenedores plegaron de manera tan abrumadora, es porque sus intereses están siendo salvaguardados. Mientras tanto, varias voces advierten que la nación ha sido estafada. En contraparte, la gestión argentina logró reducir en un 45% el precio de sus bonos, con casi 30.000 millones de ahorro para el país. Fernández fue claro, la vida antes que la deuda, y logró mejores condiciones con los mismos acreedores internacionales que tiene Ecuador, como BlackRock, Ashmore Alliance, entre otros. En un largo enfrentamiento con los medios de comunicación y los acreedores del macrismo, el interés nacional predominó. En Ecuador, ¿son acaso la cercanía de actores y la información privilegiada los causantes de la pobre renegociación de Moreno? Lo cierto es que, en medio de una crisis de pagos a nivel internacional, el caso ecuatoriano deja un antecedente que juega en contra de otros gobiernos cuyo interés sí es su población. El gobierno de todos los acreedores ha abierto la cancha para profundizar el ajuste y pagar a sus aliados. Si acaso hay elecciones, la deuda marcará a fuego el próximo ciclo político. Más allá de la nimiedad del supuesto logro, ahora la discusión no es cuánto ni cuándo, sino quién pagará la deuda. Con miles de docentes y médicos sin sueldo, gobiernos autónomos desfinanciados y miles de despidos en el sector público, la agenda necropolítica de las élites ya anunció que el costeo de sus ganancias será en detrimento de las clases populares. ¿O será 2021 la oportunidad para discutir la inconstitucionalidad e ilegitimidad de esta deuda? ¿Volveremos a un escenario como el del 2008? ¿Qué ejemplo podemos tomar de la experiencia argentina en la actualidad? De esto y más charlamos en Frente Radiosa. Comenzamos contigo, Andrés. Bienvenido. En las antípodas del relato oficial, tú has declarado en diversos espacios que esta renegociación ha sido una estafa para el país. ¿Por qué lo sostienes? Hola Emilio, hola Isabel, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo creo que ha sido una estafa porque si bien la mayoría de análisis convencionales están enfocando en lo que se denomina el valor presente neto, que se calcula a partir de unos flujos financieros futuros y una tasa de descuento, hay demasiados elementos y supuestos arbitrarios para poder llegar a esos cálculos. Por ejemplo, ¿quién se puede imaginar cuál será la tasa de descuento del Ecuador de aquí al 2040? Son 5 gobiernos más. No sabemos cuáles van a ser los cambios de la política de aquí para allá, pero seguramente alguien tiene la varita mágica para saber cuál es la tasa de descuento de aquí en los siguientes 20 años. Entonces, para mí ese es un análisis, sí, que puede ser, digamos, un marco de referencia o comparación, pero de ninguna manera debe ser el análisis utilizado para poder medir el aquí y el ahora. Para medir el aquí y el ahora, tenemos lo que se denomina el mercado secundario de los bonos ecuatorianos, que es cómo evoluciona el precio de los bonos hoy, ayer, hoy, pasado, mañana,
en las bolsas de Nueva York, en las bolsas de Luxemburgo. Y es ese el parámetro que creo yo es el que se debe utilizar para medir inmediatamente cuál ha sido el impacto de la reestructuración, de la renegociación de los bonos en el Ecuador y en el mundo. Ahora, ¿por qué considero que es una estafa? Porque el 31 de marzo, cuando estuvimos en la peor parte de la pandemia en el Ecuador, cuando salían los cuerpos arrojados en la calle, las familias los abandonaban, los bonos ecuatorianos efectivamente reflejaban esa realidad de la pandemia y cayeron a los 20 centavos por dólar, imagínense, a 20 centavos por dólar era la probabilidad que le asignaba el propio mercado a los acreedores internacionales de que el Ecuador iba a pagar sus obligaciones. Y sin embargo, el gobierno ha venido ofreciendo un acuerdo que aproximadamente en términos de valor de mercado designa 55 centavos por dólar, según el valor que se refleja hoy de los bonos ecuatorianos. Y en pocas semanas, cuando culmine ya todos los pasos jurídicos de la reestructuración, cuando se completen los pasos que se requieren, digamos, para escribir los contratos y firmarlos nuevamente, los bonos tienen contemplado subir a los 91 centavos por dólar. Es esa la ganancia inmediata que tienen los acreedores del Ecuador, los tenedores que adquirieron bonos a precios de lo que se denominan bonos basura, ¿sí? Porque en medio de una pandemia no había credibilidad del Ecuador vaya a pagar, y de repente, en pocas semanas después, tienen 91 centavos por dólar en ganancias, ¿no? Entonces, esa lógica del mercado secundario es la que denomino la gran estafa, porque el Ecuador terminó nuevamente, así como cuando se pagó la deuda en febrero, en marzo, en abril, en junio de este año, asimismo se tiene como privilegio salvaguardar el precio de mercado de los bonos ecuatorianos y no, en este caso inclusive, la vida misma de los ecuatorianos. De acuerdo, cuando te refieres a la vida misma de los ecuatorianos, sorprende de alguna manera que hoy por hoy estos analistas a los que hacía referencia al principio se aferran a la noción de liquidez inmediata, del valor presente, cuando en realidad en plena pandemia optaron por prepagar un tramo de la deuda. Exactamente, esa es una de las grandes contradicciones, ¿no? Ni siquiera pueden ser consistentes en sus propios cálculos al decir, bueno, el propio gobierno ha dicho que ese comportamiento que la sociedad sancionó cuando se prepagó la deuda en febrero, marzo, abril, junio de este año, ellos dijeron que siempre era porque era parte del proceso de renegociación, pero en los cálculos que ha presentado el Ministerio de Finanzas, en los cálculos que ha presentado los analistas afines, que de paso son asesores, digamos, asesores no remunerados del gobierno de Moreno, ignoran estos prepagos que se realizaron. Entonces, ahí hay una inconsistencia científica, digamos, respecto a sus argumentos, de completamente ignorar lo que pasó en los últimos 6 meses en el Ecuador, pero además hay una complicación adicional. Y es que el gobierno dice que hubo esta reducción digamos, un ahorro de recursos en los próximos años, pero el principal ahorro se dio cuando prepagaron en marzo de este año lo que recién se tenía que pagar en el año 2022 y 2023, que por cierto eran operaciones especulativas jugando al casino de Wall Street con los recursos de los ecuatorianos. Entonces no podemos separar el mundo como que comenzó el 7 de julio, no. Aquí los que estamos haciendo un análisis serio, objetivo, que tome en cuenta la realidad social del Ecuador, no solo numeritos financieros, vamos a recordar claramente como la propia asamblea que gobierna con Moreno, los sectores conservadores le mandaron una resolución al gobierno que diga que no pague en marzo y el gobierno pagó. Y eso tendrá que tener consecuencias políticas, jurídicas, etcétera, porque se dedicó de recursos fiscales al exterior en vez de salvaguardar vidas humanas. Hay que analizar si eso puede tener incluso consecuencias en términos de delitos de lesa humanidad, ¿no? Yo no descarto ir por una opción de ese estilo. Muchas gracias, Andrés. Es muy interesante lo que nos comentas en el sentido de entender el presupuesto del Estado y el financiamiento de lo público como parte del contenido sustancial de la Constitución del Ecuador. Y yo creo que en el aspecto jurídico esa es la discusión hacia la que hay que avanzar. Los recortes presupuestarios no solo son inhumanos, sino que si se plantean desde la integridad del presupuesto del Estado, son inconstitucionales. Federico, bienvenido primero. Es un gusto tenerte en Frente Radiosa desde Argentina. Desde Ecuador hemos visto el caso argentino con particular interés.
parece que países que enfrentan la misma situación con un riesgo país similar tienen un manejo radicalmente distinto de la renegociación de las deudas. Entonces, ahora, ¿cómo se explica esta diferencia tan abismal entre el manejo de la renegociación entre Argentina y Ecuador? Queremos que nos cuentes un poco sobre el caso argentino. ¿Cómo cierra Alberto Fernández el capítulo del desastre financiero que dejó Mauricio Macri? Pero sobre todo, quisiera ahondar luego en cuál es el rol que han tenido los medios y otros actores privados en torno a la opinión que se genera sobre la renegociación. Por favor, Federico. Bueno, a ver, empiezo diciendo algo en el mismo sentido que Andrés, pero con también algún grado de pequeña diferenciación. Por un lado, estoy totalmente de acuerdo con lo que planteaba del valor presente neto. Es un indicador que está muy, si se quiere, sucio por un montón de definiciones que son políticas y que son propias de la propia negociación, digamos. En Argentina, por ejemplo, una gran discusión en el transcurso de la negociación con los acreedores era, bueno, ¿qué tasa de descuento tomamos? Al principio ellos decían un 15%, pero la verdad es que si vos vas a renegociar la deuda para después ir a los mercados y tener un bono que implicaría una tasa de interés de arriba de 10 puntos, no te sirve de nada. Se supone que vos negociás para después volver en una condición medianamente competitiva a los mercados. Pero también es cierto que el indicador, el valor del bono presente, es justamente en el marco de la negociación una referencia que se va a superar porque ese bono tiene ese valor bajo justamente porque, por la situación de incertidumbre de pago. Entonces, en general, hay un punto medio ahí entre que sí, que el valor de ese bono en situación de quasi default no es representativa de lo que va a valer después de un arreglo, y al mismo tiempo el valor presente neto no siempre marca una referencia de lo más adecuada porque está marcada por un montón de elementos de la negociación. Respecto a sobre el éxito argentino, no sé si querés que hablemos de eso primero o de cómo llegamos, pero respecto al éxito argentino, yo diría que una negociación es exitosa en función de lo que se propone y que se proponga cosas verdaderamente ambiciosas. Y Argentina se propuso mucho y consiguió mucho lo que se propuso. Yo te voy a nombrar 3 cosas que para mí fueron básicas y que hacen de la negociación argentina un verdadero éxito. La primera fue despejar los vencimientos de los próximos 5 años. Argentina tenía que pagar 45.000 millones de dólares en los próximos 5 años y va a pagar alrededor de, si no me equivoco mal, menos de 5. Eso es importantísimo para un país que hace 10 años está estancado y no tenía condiciones para pagar el volumen de deuda que teníamos que gatillar en los próximos 5 años. Eso era muy importante, despejar esos vencimientos. Ahora, el problema era que no estaban tan dispuestos a darnos eso en virtud de aceptar que lo nuestro era una pequeña crisis de liquidez, en el sentido de que no teníamos la plata en ese momento, pero la tendríamos en 5 años cuando la confianza se restaure. Todos sabemos qué eso significa eso, qué medidas hay que aplicar para que esa confianza se restaure. Entonces, nos podían dar esos 5 años de gracia y después seguir pagando todo. No, Argentina, además de esos 5 años de gracia, que son propios de una crisis de liquidez, también interpretaba y peleó y consiguió que haya el consenso de que esto era una crisis también de sustentabilidad de la deuda. Entonces había que volver a hacerla sustentable. Entonces no solamente hubo el plazo, sino también un descuento muy importante en la tasa de interés. Argentina pagaba tasas de intereses abismales en el mundo de hoy, de 8, 7%, en un mundo de tasa cero. Con lo cual, volver a tasas de interés razonables era condición para volver a tomar un camino de sustentabilidad de la deuda, para que dentro de 5 años no tengamos el mismo problema. Porque si no, la solución fácil para todos los gobiernos es aseguro mis 5 años o 4, lo que sea, de no pago y después que se encargue el otro. Pero la idea era volver a tener una sustentabilidad de la deuda. Y el tercer punto, que quiero remarcar porque creo que hay una diferencia con el caso ecuatoriano, es que logró hacer todo esto sin comprometerse a ninguna reforma exigida por los mercados como en el marco de un plan. Hubo mucha crítica a la Argentina, por eso especialmente en los medios de comunicación, ¿cómo es que no hay un plan? ¿Cómo se va a negociar sin un plan? En primer lugar,
gracias a Dios no hicimos un plan, porque haber hecho un plan en febrero, después con todo lo que pasó con la pandemia, hubiera sido papel picado 3 meses después. Pues. Pero más allá de eso, que es una circunstancia, si se quiere, inesperada, el no haber comprometido para llegar a este buen puerto reformas estructurales es también un margen importante y un objetivo que tenía la Argentina, que se propone en los próximos años iniciar su despegue, su recuperación, en virtud de un modelo propio de desarrollo económico. Muchas gracias, Federico. Quisiera, es muy interesante lo que nos cuenta respecto de los logros de la renegociación de deuda argentinos. Sin embargo, consideramos que esos logros se gestan en un espacio de disputa política, mediática, comunicacional, en la que están involucrados varios actores. En ese sentido, quisiera que nos cuentes la política, las figuras del macrismo o las figuras críticas al gobierno de Alberto Fernández. ¿Cuál ha sido su postura respecto de la cuestión de la renegociación de la deuda? Y te pregunto esto por una cuestión muy sencilla, y es porque parece que para la opinión política se ha priorizado agendas propias, aún ante el evidente bienestar que puede generar renegociar una deuda. ¿Cómo han experimentado ustedes como pueblo argentino esto? Mira, lo que vos decís es tal cual, lo estamos viendo sobre todo en lo que es el manejo de la pandemia, en una situación en donde hay muertos, hay una situación de riesgo que nadie sabe cómo va a evolucionar, y sin embargo la peor politiquería sale a la luz, y la oposición trata de capitalizar cualquier cosa que sucede, que es un problema que todos sabemos que es mundial. Sin embargo, en el tema de deuda en particular, la verdad es que ha habido un consenso general en el del que el acuerdo ha sido bueno. Primero porque ha sido bueno, es muy difícil dar los números y descartar que ha sido un acuerdo positivo. Y en segundo lugar, porque la principal oposición ha quedado en ese tema en particular, en lo que es endeudamiento, muy deslegitimada para tener una posición crítica. En principio porque de los 60.000 millones de dólares que estamos arreglando, 40.000 fueron adquiridos por el gobierno anterior en un deuda increíble, alucinante, que fue el que fue desarrollado de una manera tan irresponsable que generó algo que es muy inédito, que es que un gobierno que empieza un ciclo de endeudamiento sea él mismo el que no pueda pagarlo, en solo 4 años. Con lo cual, en particular en ese punto, es poca la legitimidad que la oposición tiene para hacer planteos, y ha preferido en su gran mayoría, obviamente siempre hay alguno, pero en su gran mayoría apoyar este acuerdo, que de hecho, en la parte que tiene que ver con reestructuración de deuda local, bajo legislación local, fue aprobado en el Congreso con unanimidad, lo cual es muy extraño en el contexto político argentino que haya una medida aprobada por todo el arco político. Con lo cual, en el tema deuda específicamente, una última aclaración. Esto en el resultado. Obviamente, durante la negociación, no. Durante la negociación fue el bombardeo constante y sonante de que todo se estaba haciendo mal. Pero bueno, al final del día lo que quedan son los números, y los números evidencian que el acuerdo ha sido positivo. Gracias, Federico. María Elsa, bienvenida. Estamos conversando sobre la renegociación de la deuda en Ecuador y en Argentina. Como nos comentaba Federico, en el caso de Argentina, el endeudamiento con Macri fue agresivo. Pero en el caso ecuatoriano, sabemos que el gobierno de Moreno también ha tenido un ritmo de endeudamiento fuerte, y sin embargo no vemos obras, no vemos inversión. Entonces, en este sentido, quisiéramos preguntarte, ¿en qué condiciones se endeudó el gobierno de Moreno? ¿Para qué se endeudó? ¿Es legítima la deuda adquirida o estamos frente a un posible escenario como el del 2008 con el default y la renegociación? Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Mil disculpas por el retraso. Bueno, ¿para qué se endeudó? Primero habría que preguntarle a ellos, ¿no? Estamos seguros que el resto de ecuatorianos no sabemos dónde está ese dinero. Pero en todo caso, a ver, yo tengo y quiero hacer compartir un poquito con la gente el porqué, mi razón de estar aquí, no solamente por el hecho de ser simplemente
una persona y una ciudadana que llegó a ser ministra de Finanzas, que tuvo a su cargo a lo mejor la responsabilidad de renegociar la deuda, sino fundamentalmente porque yo creo que los técnicos necesitamos, o de alguna manera todos los técnicos necesitamos cambiar la mirada. Necesitamos cambiar la mirada de arriba hacia abajo y convertirnos realmente en la voz de la gente y comenzar a ver las cosas desde abajo hacia arriba. Entonces, en ese momento, la pregunta que tú me haces de decir, bueno, ¿dónde está? ¿Dónde está? Bueno, yo te voy a contestar de abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba, realmente. De abajo hacia arriba, realmente. Ese es el gravísimo problema. Que la gente no sabe dónde está. Y entonces, discutir de este tema, de si estamos frente a una deuda ilegítima o no. Acuérdate que el proceso del 2008 y 2009 venía de una deuda que precisamente creció y se conformó y se hizo de la nada y se hizo desde una opción de las decisiones de afuera. ¿Sí? Pero fundamentalmente el proceso del 2008 y del 2009 recuerda también que fue producto de una ilegitimidad desde la perspectiva no solamente del rompimiento, no solamente visto desde el rompimiento de una serie de circunstancias, digamos, sino desde el hecho en que se demostró que gran parte de esa deuda ni siquiera había sido disfrutada por los ecuatorianos. Y a mí lo que me preocupa, como a todos los ecuatorianos, sea como ex ministra de Finanzas, pero fundamentalmente como ecuatoriana, me preocupa es que definitivamente existe una relación, digamos así, inversa en el sentido del hecho de decir, a ver, tenemos por un lado un ingreso acelerado, sí, de una deuda, tenemos cero inversión, y por otro lado tenemos una salida nuevamente. Entonces, un poco desde la misma perspectiva de lo que ya está avanzando en comparación en Argentina, si mal no estoy leyendo en las noticias con Macri, ¿no, verdad? Entonces, más bien es un tema de cómo salió. Y creo que en definitiva, fíjate que ahí marca una gran diferencia, porque hasta donde yo recuerdo, la verdad es que ya son 13 años, y hasta donde yo recuerdo en términos de la investigación y del inventario, por así decirlo, del inventario de todo de dónde salió esta deuda. En el caso de la deuda pasada, eran deudas que venían, sí, de situaciones inclusive privadas, ¿no? Eran deudas que venían, bueno, con la subprestación, con la parte de la deuda privada y todo, eran deudas que venían desde una perspectiva, digámoslo así, de otra utilización, si se quiere, privada. Eran deudas que venían desde la perspectiva de elevación de condiciones, de tasa de interés, de plazos y demás de la propia banca, ¿no? Eran deudas efectivamente que no habían ingresado en el país, pero por otras circunstancias. Entonces yo veo un poco que es también, y lo digo definitivamente, yo veo un poco que es también mucho más cínico, o sea, es como mucho más, ¿cómo decirlo? O sea, mucho más elaborado, mucho más directo, mucho más descarado de alguna manera el tema, cómo ha sido inclusive elaborado. Entonces, desde mi perspectiva, por supuesto que sí, ya lo dije, inclusive a Andrés en algún momento en una reunión lo dije, lo que me queda claro es que necesitamos otra CAIC. Así parece ser, Elsa. Muchísimas gracias. Estamos clarísimos. Todos. Estimado Andrés, uno de los ejes para hablar de la ilegitimidad de la deuda y su renegociación es que esta puede estar relacionada a una dinámica de poder interna del país. En ese sentido, vamos con una de las preguntas del millón brevemente antes del corte.
¿Qué nos puedes contar al respecto de quiénes son los tenedores de deuda? Tú has hecho una investigación exhaustiva desde el Observatorio de la Dolarización. No sé si tengas nombres o listas, pero por favor, danos más luces en todo caso. Bueno, es la pregunta del millón, ¿no? La dinámica interna alrededor de la renegociación de la deuda. Vamos con las fáciles, ¿no? Los más fáciles beneficiarios de aquí son Goldman Sachs y Credit Suisse, que recibieron no solo el 100% del pago, sino de forma anticipada cuando los ecuatorianos estaban muriendo. Entonces ahí tenemos a dos beneficiarios claramente identificados, que son los bancos más ricos del planeta. Ojo, no estamos hablando de ni siquiera actores nacionales, sino del planeta. Y cuando dice el gobierno que ha logrado, lo plantea esto como un logro, cuando los beneficiados con el 100% del pago fueron los bancos del planeta, no son los más vulnerables, como dice el gobierno, a quienes está protegiendo, a quienes está priorizando. Un segundo grupo de beneficiarios también son bancos internacionales, liderados por BlackRock, que no debe sorprender que fue BlackRock quien estuvo, digamos, ejerciendo una oposición directa al gobierno de Fernández en Argentina durante 8 o 9 meses, y sin embargo con el gobierno de Ecuador llegó a, digamos, a feliz término rapidísimo, en cuestión de días. Entonces ahí hay que entender cuál es ese rol que jugó BlackRock. Creo que es una pregunta para los investigadores, la gente que estudia esto a detalle. Y yo quisiera plantear una pista y ya con relación a los actores de la política interna. BlackRock se asesoró por el estudio jurídico White & Case en Estados Unidos para hacer de frente de negociación con el Ecuador. Y White & Case tiene un representante jurídico en el Ecuador que en otras ocasiones ha sido el estudio jurídico Pérez, Bustamante y Ponce en el país. Ese estudio jurídico fue el protagonista del endeudamiento agresivo en los años 90 y ha defendido permanentemente no solo a los acreedores, sino a las empresas transnacionales que han enjuiciado al Ecuador en el exterior, en los arbitrajes de los tratados bilaterales de inversión, en el CIADI, etcétera. Con lo cual ya podemos ver una pista de dónde están los ganadores internos de esa operación. Ojalá esto permee en la sociedad y la gente empiece a analizar esto con cuidado. Pero hay un tercer grupo, aparte de los fondos buitre que quisieron meterle un juicio contra el Ecuador, pero en ese juicio se revela este tercer grupo de acreedores ecuatorianos, en donde la empresa IBECorp, que solía ser una casa de valores en el Ecuador, revela que tiene varios fondos de inversión de ecuatorianos en su portafolio de inversión. Es cuestión que ahora la Asamblea, el Consejo de Participación, el ciudadano común pueda pedirle a la Superintendencia de Compañías que revele, pues, de quiénes eran los bonos que estaban en el Ecuador a nombre de ecuatorianos en ese proceso de renegociación, y un grupo que está todavía anónimo, quienes son los tenedores de los bonos 2020, pero que se sospecha tienen vínculos con Esteban Ferro, el viceministro de Economía, que se reveló que tenía empresas offshore en Panamá, similar a como Luis Caputo en Argentina también tenía bonos de Argentina mientras estaban negociando, ¿no? Es muy interesante lo que nos cuentas, Andrés, y continuamos con ese mismo tema al regreso de la pausa. Discúlpame que te corte. Vamos a una pausa y volvemos con más de Frente Radiosa. Inicio del espacio publicitario. ¿Miedo a virus y bacterias? La superdefensa llegó. Defense es lo que tu sistema inmunológico necesita. Único en el país con vitamina C, jengibre, cúrcuma, cloruro de magnesio, moringa y colágeno en un solo producto. Pídelo en www.lafmac.es llamando al 098-895-1602 o adquiérelo en las principales cadenas farmacéuticas del país. Laboratorios LAFMAC, lo mejor de la naturaleza para ti. Fin del espacio publicitario. Exceso de velocidad más licor. Igual tragedia. Al conducir, utiliza tus 5 sentidos. Tú decides. En esta época de COVID-19, respeta la semaforización. No hagas que el color amarillo cambie a rojo.
Un mensaje de Pichincha Comunicaciones. Su música al aire en Pichincha Universal. Este fin de semana tiene sabor a cumbia. Llegan a edición especial Los Ángeles Azules. Estamos en lugar prohibido y buscando experimentar. Y Aniceto Molina. Yo soy el campanero, soy de la costa norte de Los Ángeles Azules. Amor, 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 amor. Y Aniceto Molina. Sábado, 19 horas. Producción Javier Bisuete. No faltes. Edición especial. Porque la música también revoluciona, te toca y detona emociones y sensaciones. Pavel Muñoz, conductor de Frecuencia Política, te invita a escuchar el programa Al Sur del Cielo, todos los viernes a las 20 horas por la señal de Pichincha Universal. Al sur del cielo. Desde Tambores en la Diáspora, les invitamos a escuchar todos los domingos de 10 a 11 el programa Tacos, Botines y Goles, aquí por Pichincha Universal. Pichincha Universal. Bienvenidos de regreso, queridos radioescuchas. Estamos en Frente Radiosa. Antes del corte, Andrés Arauz nos estaba dando unas pautas muy interesantes respecto del juego de poderes y beneficios que se vive a nivel local en Ecuador sobre la renegociación de la deuda. Al respecto, tú mencionaste una cuestión muy interesante y es el papel de ciertos estudios jurídicos capitalinos, en este caso, que tienen el rol más de lobistas que de abogados. Y comenzamos a ver conexiones familiares. Tú has mencionado concretamente Pérez Bustamante y Ponce, donde se sabe existen vínculos familiares de la familia Roldán con el actual secretario de la presidencia, Juan Sebastián Roldán. ¿Qué tipo de relaciones más se pueden tejer al respecto? Es decir, vivimos en una situación en que toda la familia, por el lado privado, negocia la deuda y por el lado público garantiza que se le cumplan sus deseos. Mira, lo que hay que analizar es tomar el antecedente histórico de la Comisión de Auditoría de la Deuda, el antecedente histórico de la Comisión de Investigación de los Tenedores de los Bonos de 1999. El entonces Congreso Nacional formó una comisión ad hoc para viajar a Nueva York, a Bruselas, a los custodios de los papeles de la deuda, para investigar quiénes eran los beneficiarios finales. Y detrás de bancos, detrás de empresas offshore, de empresas fantasmas y de testaferros, encontraron que estaban los verdaderos dueños. Y ahí encontraron a parientes de la entonces ministra Ana Lucía Armijos, encontraron que estaba ahí Roque Sevilla, Alberto Dajic, Abelardo Pachano, bueno, y entre otros insignes, ¿no es cierto?, representantes de las élites financieras que además ocupaban cargos públicos mientras negociaban la deuda. Así que yo creo que hay que hacer ese análisis con nombres y apellidos para ver si no se está repitiendo en la actualidad lo que se descubrió en el año 1999 y que luego fue recogido y revelado con contundencia, con documentos, por la Comisión de Auditoría de la Deuda. Pero hay una parte que tiene que ver con el fenómeno macroeconómico y los beneficiarios a partir de ellos, que ya dijo María Elsa algunas señales, y es que, al igual que en Argentina, llegaba la deuda externa y en los 5 minutos había fuga de capitales externos. Salía el dinero nuevamente, no se ve en obra, no se ve en la construcción de infraestructura, no se ve en reactivación económica productiva, y esto es lo que tenemos que poner muchísima atención. No solo quiénes son los tenedores, sino quiénes son los que sacan esos capitales en el exterior. En Argentina, el Banco Central, a partir de la entrada del gobierno de Alberto Fernández, publicó una lista de los principales sacadólares, de las primeras principales empresas y personas naturales que han sacado dólares del país a guaridas fiscales, donde están los piratas financieros, entre otros. Y en el Ecuador, esa información que la iba a tener el Servicio de Rentas Internas, cuando entró Richard Martínez al gobierno, decidieron eliminar una resolución del SRI
que obligaba a que los ecuatorianos que tienen más de $100,000 en cuentas bancarias en el exterior reporten esa información al Estado. Richa Martínez y la directora del SRI, Marisol Andrade, eliminaron esa resolución de tal forma que ahora el Estado no puede conocer quiénes son los propietarios de esas familias pudientes, esos grupos empresariales de más o menos 24,000 millones de dólares que están afuera. De acuerdo, Andrés, muchas gracias. Federico, continuamos contigo. Mientras que los grandes acreedores como BlackRock han colocado la oferta de Ecuador como ejemplo a seguir, tú has hablado de que la renegociación de la deuda por parte del gobierno argentino supone un marco de referencia soberano a nivel internacional. Vemos que no se trata simplemente de dos ejemplos aislados, sino que estamos ante una pugna para sentar o no las condiciones del ajuste a nivel regional. En ese sentido, quisiera preguntarte, ¿qué significa negociar sin perder autonomía nacional? Más aún cuando nuestros estados se enfrentan a fondos de inversión gigantes que, como en el caso de BlackRock, que se mencionaba antes, gestionan activos financieros equivalentes a más o menos 14 veces el PBI de Argentina. ¿Cómo podemos enfrentarnos a estos gigantes? A ver, en primer lugar, es importante cuando hablamos de el grado de resistencia que ha mostrado BlackRock en el proceso de negociación de Argentina, que ha sido el acreedor más duro que hemos enfrentado, verlo también en el plano del contexto mundial que estamos viviendo. Hace muy poco el economista Jeffrey Sachs alertó que alrededor de 40 países podrían estar cercanos a entrar en una situación de default. Con lo cual, evidentemente, los primeros que tengan que renegociar van a marcar una referencia en torno a lo que podrían llegar a negociar próximos países en el marco de esta crisis histórica del capitalismo. En ese sentido, es bastante evidente cómo hubo un intento por marcar un buen alumno, con el cual la solución iba a ser rápida y efectiva y parsimoniosa, y uno más reticente que iba a, de alguna manera, servir de ejemplo de los costos que genera esa resistencia. Creo que al final de cuentas se logró sortear esa situación de presión en virtud de varios elementos. Hubo una presión internacional muy fuerte que hizo Argentina para condicionar, en la medida de lo posible, que siempre es relativo para un país de las condiciones como las nuestras, pero para condicionar esa presión, recordemos que Finn, que es el titular de BlackRock, tiene pretensiones de ser el secretario de Tesoro de Joe Biden en el caso de que gane, con lo cual su posición también de buitres, para decirlo de alguna manera tal vez un poco exagerada, perjudicaba a ese lugar que él está aspirando. Y Argentina, una de las estrategias, y con esto contesto un poco tu pregunta, ¿no? Una de esas estrategias es dar una disputa también política y diplomática. Argentina sacó comunicados, tuvo el apoyo de varios premios Nobel en esta negociación, y es una forma de tratar de nivelar un poquitito, es una pelea muy desigual. Y agrego una cosita más, que me parece muy importante respecto a esto, que es que Argentina todavía está negociando, sobre todo la dimensión que es legal, en virtud de que hay ciertas cláusulas que se han hecho para condicionar a los acreedores a firmar acuerdos, que en los dos casos, en Ecuador y en Argentina, pretensión de los acreedores, y en especial de BlackRock, ha sido modificar, para hacerlas menos nocivas para ellos, digamos, para los acreedores. Con lo cual, en esto sigue habiendo una discusión. Ecuador estableció un modelo, yo creo que no es tan malo como podría serlo. Efectivamente, pierde algunas cosas que había en los modelos de contrato que se hicieron a partir del caso argentino con los fondos buitres, el anterior default. Pero que hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Porque en virtud de llegar a un acuerdo, no hay que poner en riesgo cierta arquitectura financiera que se hizo para hacer un poquitito más justos este tipo de contratos. Con lo cual, bueno, hay que estar atento ahí, porque tampoco está todo cerrado, digamos. Y es algo que está en disputa porque el escenario futuro puede
invita a pensar en varias crisis de deuda, no solamente en nuestros países y en nuestra región, sino en el mundo. Muchísimas gracias, Federico. De lo que nos cuentan, parece que la deuda externa tiene poco de externa y nada de soberana. María Elsa, a partir de lo planteado por Andrés y Federico, vemos que la deuda, casi nada soberana, incide en la geopolítica regional. En el corto plazo, ¿cuál crees tú que es la agenda del Fondo Monetario para la región y sobre todo para Ecuador? ¿Y cómo va a marcar el tema de la deuda la estrategia política del ciclo que se abre en el 2021? Tu micrófono, Elsa, por favor. Bueno, escuchando justamente las dos últimas intervenciones, yo creo que aquí estamos, hay que sentar un punto fundamental que creo que no sé si al principio, por la lamentable falta de poder entrar inmediatamente tuve, si partieron de establecer y dejar bien claro un punto, ¿no? El tema de la deuda externa es un tema que está enmarcado, no es un tema actual, no es un tema de una coyuntura actual, no es un tema de una situación actual. Está enmarcado dentro de toda una estrategia de un modelo que no es solamente nacional, sino que es internacional. Está marcado dentro de una hegemonía y dentro de una construcción sistemática, digámoslo así, sistemática, una construcción que está atada a una serie de sistemas pequeños que están perfectamente estructurados. Entonces, esta situación de círculos de poder o de situaciones que hay que enfrentar en términos de lucha, puede ser que hayan variado en los instrumentos y en la lógica económica o en la lógica judicial, ¿sí? Inclusive desde una perspectiva de hacerlo más duro, Pero lo que tenemos que tener clarísimo, es que la deuda desde siempre ha sido un instrumento que ha estado planteado como una forma de dominación y de impedir la soberanía y la decisión de políticas económicas al final, y que ha tenido instrumentos e instituciones que justamente han generado la posibilidad de que ese planteamiento de dominación está siendo posible. Entonces, no es una situación coyuntural de esta forma. Las condiciones de poder o las estructuras de poder han estado en la misma relación de un poder criollo unido a un poder internacional que se facilita aún más. ¿Por qué? Porque el poder criollo es ya parte del poder internacional dentro de un contexto de globalización. Entonces, no hay que perder esa opción. Y de cara hacia el futuro, ¿cuáles son los instrumentos? Pero ha sido cumplir la historia, lo que siempre ha cumplido el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional, en la época de la primera crisis del año 82, comenzó a ir variando sus expectativas o la forma de presentarse. Primero, justamente convirtiéndose en aval, después convirtiéndose en juez y parte de qué se negociaba o renegociaba o no se renegociaba, después inclusive como parte de los procesos de determinación de los esquemas de renegociación. Finalmente, el Fondo Monetario Internacional no es sino un instrumento, una institución que pone o que posibilita o pone las facilidades para precisamente ser amistosos o no amistosos. En el caso de Federico dice, bueno, Argentina tomó el papel de menos amistoso, Ecuador el de más amistosa. Yo creo que justamente eso devela realmente el por qué es tan importante a nivel interno, en términos políticos, por qué es tan importante realmente el tipo de planteamiento que se le hace o el tipo de modelo que se intenta ofrecer a la ciudadanía. Entonces, desde esa perspectiva, lo que hay que entender, y otra vez volviendo a mirar desde abajo hacia arriba, lo que hay que entender es sencillito. Esto no es más que una parte de una estrategia, que no solamente te condiciona internamente al manejo económico, sino que te lo condiciona a la estructura internacional que viene definida y diseñada. Pero para el común denominador, para el hombre de a pie, lo que tiene que entender es que eso significa el por qué hoy un ecuatoriano ya no tiene atención de salud, porque los recursos que debieran ser utilizados para eso están afuera, están pagando la deuda externa. Lo que tiene que entender el ecuatoriano, facilito,
¿no? Sin saberse los nombres de los fondos ni de los fondos brutos, es que sencillamente no tiene posibilidad de enfrentar una educación distinta, no presencial, porque los recursos están afuera. Lo que tiene que entender el ecuatoriano, es que definitivamente se quedó sin trabajo porque el entorno planteado donde es parte este tipo de funcionamientos lo dejó sin trabajo. Y sencillamente para Guayaquil y ahora para todo el país, lo que tienen que entender es que si hubo esos excesos de muerte en el COVID, para enfrentar el COVID, es porque la plata estaba en otros lados a través de estos subsistemas, que en realidad es un sistema general de funcionamiento implantado. Eso es la deuda externa. No es más que el poderosísimo, a lo mejor el primer poder más importante como herramienta que tiene la instauración de una dominación internacional. Escucha, acuérdense que ya lo dijo Alfaro en Ecuador en el año 1800 y algo. Ya lo dijo Fidel en la década de los 80 pasada. O sea, esto no es de ahora, es la instauración de un proceso de siempre, que tiene repercusiones, escúchenme los ecuatorianos, directamente en la pobreza que sentimos y en la vivencia que tenemos, no en esta pandemia, desde antes de la pandemia, que la tuvimos hasta antes del 2007, y la vivimos, pensábamos nosotros muy agudamente en el 99, porque todos los subsistemas que componen este armaje mundial, no solamente ecuatoriano, están destinados a utilizar estas herramientas como dominación. Entonces, yo creo definitivamente que no podemos perder esa perspectiva, que no podemos, ya después, el hecho de ver, sumar y restar, cómo se sacan cuentas, o cuáles son las formas en que se presenta una demanda, porque dicho sea de paso, no tienes posibilidad ni siquiera de presentarte ante algo formal internacionalmente. Claro, no tienes el marco legal necesario. Entonces, yo creo que la forma, creo que quizás... Déjame terminar. Entonces, dicho sea de paso, después la suma y resta de números en la parte de la lógica económica o financiera y la reacción de cómo bajo, cómo vienes y todas las cuestiones, eso le corresponde a los técnicos. Eso le corresponde a los técnicos. ¿Por qué? Porque si no, la gente no entiende cuál es el vínculo y la relación directa con su día a día, que tiene un tema tan, pero tan, que lo han tratado de ocultar tanto bajo estas palabras o estos lenguajes elevados. Creo que la forma más simple de graficar lo que representa la deuda como un instrumento de poder y de dominación es, imagínense a un trabajador que está recibiendo un salario precario, que cada vez tiene peores condiciones laborales, pero que está sumamente endeudado. Entonces, ¿qué prefiere este trabajador? Aguantar esas condiciones precarias antes que renunciar o rebelarse ante esa estructura de poder. Como tú bien mencionas, Elsa, a nivel de países y a nivel de personas, la deuda es una herramienta de dominación. Isabel. Gracias, Emilio. Andrés, quisiera hacerte dos preguntas. Por un lado, ¿cómo crees tú que puede afectar a otros países al borde del default el precedente que ha sentado Ecuador con sus términos de renegociación? Y además, aprovechando que tú estás inmerso en grupos como el de Puebla y otros espacios progresistas que sabemos han hecho gestiones al más alto nivel para fomentar una inyección de liquidez planetaria y garantizar derechos especiales de giro a países en riesgo, mientras que la ortodoxia neoliberal continúa aferrándose a los desembolsos como gran logro e insiste en la austeridad. Por favor, ¿nos puedes contar algo al respecto? Claro, mira, a nivel internacional, lo que se debe haber planteado es un cartel de deudores, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que así como los acreedores conforman grupos como el Club de París, grupos de acreedores liderados por BlackRock, tienen la famosa solidaridad de clase de las cláusulas pari passu y cross default. Los países deudores, en cambio, no se unen. Y cuando tienen que renegociar, los acreedores sí se agrupan y los países están cada uno por su lado. Imagínense el resultado que hubiese tenido, no solo que Ecuador trabaje conjuntamente con Argentina en esto, sino también con Turquía, Líbano, Zambia, Jamaica, El Salvador, que están en situaciones de estrés muy similares, y que otros países como los de África van a entrar en default en las próximas semanas. Entonces ahí había que conformar un cartel de deudores. Ahora,
¿Qué hace BlackRock y otros acreedores al lograr primero un acuerdo con el Ecuador? Dejemos por un momento las condiciones financieras a un lado. Hay una serie de condiciones jurídicas que las acabamos de revisar en el webinar del Observatorio de la Dolarización, en donde se veía que con el Ecuador se retrocedió en los avances que había tenido los países soberanos durante décadas de esfuerzo multilateral. Ecuador simplemente decidió retroceder. ¿Para qué? Para supuestamente lograr un acuerdo rápido. ¿Qué pasa eso? Que cuando venga el default de algún país africano y BlackRock sea el acreedor de esa deuda y le digan, miren, Ecuador ya aceptó dar marcha atrás en los derechos del país soberano, ahora ustedes también acepten porque este es el nuevo estándar avalado por el FMI. Entonces eso es, digamos, debilitar la posición del sur en las negociaciones internacionales, sumado al hecho de que en una crisis como la actual del coronavirus, había que plantearse un marco multilateral de reestructuración de la deuda, no en un país por un país, sino nunca va a haber una crisis de esta dimensión más adelante, y el Ecuador, en vez de tomar una posición digna de cesación de pagos, de reestructurarla en el marco multilateral, pues decide acelerar esto y perder una oportunidad, no solo para el Ecuador, sino para el mundo. ¿Y cuál era la otra alternativa? Impulsar agresivamente, con muchísima fuerza, así como contratan lobistas por millones de dólares para decir que el Ecuador es un ejemplo en la lucha contra el COVID, o para que las flores les permitan tener preferencias arancelarias, etcétera. Asimismo, el Ecuador debió haber invertido ingentes recursos para hacer cabildeo en el Congreso de Estados Unidos y que permitan la emisión mundial de los derechos especiales de giro que le permitirían al Ecuador y al resto de los países del planeta contar con miles de millones equivalentes en dólares para ahí sí tener recursos frescos que no dependan de endeudamiento, que no dependan de ir a suplicar a Wall Street que lleguen unos pocos centavos, sino como un derecho planetario para enfrentar la crisis. Esto se puede hacer, tenemos aliados en Estados Unidos, tenemos aliados en Europa, en el Reino Unido, en África, en Asia, en América Latina, y estamos a unos pocos votos de lograrlo para que en la Junta de Gobernadores del FMI se emitan estos recursos que pueden llegar a ser, en el caso de Ecuador, por 4.000 millones de dólares, recursos frescos, sin deuda y sin un interés significativo. Muchísimas gracias, Andrés. Federico, nos aproximamos lamentablemente al final del programa y queremos hacer algunas preguntas finales. Federico, Andrés nos ha comentado la posibilidad o la necesidad de que exista una coalición internacional de acreedores. ¿Tú consideras que esto es viable? Bueno, como viable es, pero voy a elegir ocupar también el lugar de obrero, si se quiere, en el sentido de que Argentina lo ha tratado en su anterior conflicto con los buitres y no salió bien. En el sentido de, bueno, no salió bien, es relativo. Tuvimos varios logros, como fue la resolución de reestructuración de deuda soberana, que aprobó las Naciones Unidas, que estableció una referencia y que estableció varios de los criterios que yo comentaba en la anterior respuesta, que fortalecieron la posición de los países acreedores y que Andrés también remarcaba. Pero también es cierto que en última instancia Argentina tuvo una decisión política de un gobierno de pagar esa deuda a los fondos buitres y Argentina terminó perdiendo ese conflicto. Lo que diría es absolutamente importante lo que dice Andrés, es absolutamente necesario, pero debo marcar que en un momento en donde la región encuentra muy difícil tener consensos aún más básicos que tienen que ver con la vida democrática, es un objetivo que creo que está bastante más alejado en el horizonte que la urgencia que tenemos por tenerlo. Creo que todavía hoy tenemos desafíos como, vuelvo a insistir, como garantizar que no haya proscripción y que se respeten las autoridades elegidas democráticamente en nuestra región. Estamos en ese plano todavía como para ser tan ambiciosos de construir una alianza soberana contra la deuda. Odio decirlo, me gustaría decir otra cosa, pero creo que es así. Creo que hoy estamos varios escalones atrás en lo que es por lo menos la integración regional. Muchísimas gracias, Federico. Un pequeño lapsus mío. Pregunté a acreedores cuando claramente era una coalición de deudores. Isa, por favor. María Elsa, tus reflexiones finales. ¿Quién debe pagar la deuda? Un minuto, por favor. Bueno, lamentablemente...
un minuto es bien poco, pero me quiero referir a la parte de la integración porque me parece que es fundamental. Yo coincido con que es ideal la integración y lo he planteado así en todos los foros, en todos los lugares donde he ido. Lamentablemente creo que el diablo sabe más por viejo que por diablo. Y lo que hay que entender es que hay que aprender de las estrategias, de las tres estrategias del otro lado. Hay que aprender de las estrategias del otro lado. Este es el momento, probablemente, no de plantear una unión y una integración desde la perspectiva de la soberanía frente a deuda. Hay que plantearlo desde la perspectiva de la emergencia sanitaria y relacionar la idea de que uno de los principales problemas que tenemos es el endeudamiento, porque no vamos a poder por esta emergencia. Entonces, por eso es que yo digo, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Entonces, ¿por qué? Porque yo estoy totalmente de acuerdo con Andrés y con Federico. Hay que hacerlo, es el ideal. Tendríamos que proponerlo. Y yo soy de las personas que no me detengo a nada, pues si no hubiera hecho o sido partícipe de lo que hice en el 2008 y en el 2009. Pero fíjate que me quedo con algo. Rubén Nuengas en México me preguntó alguna vez, me dijo, ¿qué piensas tú de López Obrador y de esta situación? Y yo le dije, más que pensar en este momento de López Obrador, imagino lo que hubiera sido en el momento preciso un López Obrador cuando estaba el resto en el poder. ¿Por qué? Porque entonces sí habíamos sumado. Entonces ahí sí la coyuntura afecta. En este momento sí la coyuntura afecta. Pero yo creo que estamos desperdiciando el problema de enfrentar un problema como ellos lo enfrentan. Fíjate que en cada crisis ellos avanzan y radicalizan su posición. Nosotros no. Entonces hay que radicalizar. Esta crisis, para bien, en todo caso, del mundo entero, debería ser tomado como el momento necesario, no de un tema en particular, sino del esquema en general, porque estamos impedidos en muchas cosas de hacer lo que tenemos que hacer. Entonces, hay que golpear la mesa desde esa perspectiva. Nuestro principal tema es la pandemia, y discúlpame si me he extendido, pero hay que entender que hoy tenemos las tres fundamentales causas de derecho internacional. Tenemos una emergencia, tenemos cambio en las condiciones cuando nos endeudamos, y tenemos adicionalmente sencillamente la imposibilidad de pagar. Entonces, y eso lo tenemos a todo nivel. Entonces, yo creo que el planteamiento debe ser ahí. Mi saludo enorme, mil disculpas nuevamente por el problema que tuve para ingresar, y un abrazo fraterno a todos los ecuatorianos. ¿Por qué? Porque yo creo que definitivamente no hay crimen perfecto, y este crimen vamos a encontrar la vía para darle solución. Muchas gracias. Les agradecemos por habernos acompañado en esta ocasión y esperamos contar con su presencia nuevamente. Porque la política es cambio y conflicto. Esto fue Frente Radiosa. Hasta el próximo viernes. Programa clasificación O, de opinión. Categoría A, apto para todo público. En Pichincha Universal,